en esto del turismo. Y pues bueno, aprovechando la temática que la OMT, ¿no?, la Organización Mundial del Turismo, plantea para este año como turismo para un crecimiento inclusivo, y considerando obviamente este año y medio complicado de pandemia que ha cambiado también la historia de la humanidad, las historias personales, creo que vale la pena replantearse, como lo dicen justamente los lineamientos de la OMT, cómo debe de crecer el turismo y bajo qué condiciones debe crecer el turismo. Aquí está el mapa, digo, para que vean que la actividad está dentro del mapa mundial de actividades del Día Mundial del Turismo, lo cual da mucho gusto. En un segundo. Ya está. Entonces, bueno, como dice el título de la charla, ¿no?, el tema es el desafío que plantea este tema que se ha planteado también desde hace muchos años, que es el de las ciudades inteligentes, las Smart City, como se conoce en inglés, por el tema, por el nombre que se le da a nivel global, que es, o sea, un desafío en el sentido de que tenemos que hacerlo, pero por otro lado, también plantea muchas cosas en torno a cómo lo tenemos que hacer. En el caso particular de la ciudad de Puebla, cuando hablamos del turismo y hablamos de todos los fenómenos que ustedes conocen, que hoy son problemas, que hace 30 años nos daba gusto ver fotografías de masificación de un destino y decíamos que qué bueno que hubiera 10,000 personas en un día y que qué bueno que hubiera derrama económica. Y hoy, en pleno 2021, con temas tan delicados como la brecha socioeconómica que cada vez se abre más en el mundo entre ricos y pobres, como el cambio global, que parece una tontería a veces o parece un discurso, pero si ustedes se dieron cuenta, llevamos 3 meses que no ha dejado de llover, y eso uno al final del día diría, bueno, sí está representando inundaciones, etcétera, etcétera, pero algo tan claro para el turismo como es el turismo gastronómico, en el caso, por ejemplo, la temporada de chiles en nogada, los productores tuvieron muchísimos problemas por la lluvia. Como llovió muy tarde, la primera floración para manzanas, por ejemplo, se perdió, o sea, se perdió toda una cosecha más o menos por marzo o abril que no estaba lloviendo, porque esas flores no tuvieron nunca agua para crecer. Y después, ahorita sigue habiendo en pleno 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo, y además bicentenario de la consumación de independencia de México, sigue habiendo ingredientes, lo cual sería una locura pensar que para estas fechas podría haber, pero tiene que ver con las lluvias. Entonces, esos son los temas hoy de los que se está hablando, igual que el tema que le pega mucho a centros históricos, que ha sido definido como gentrificación, y sobre todo que cuando uno tiene una ciudad patrimonio como Puebla, una ciudad reconocida hace 34 años como Patrimonio Mundial por la UNESCO, pues tienes una serie de elementos legales que tampoco te permiten intervenir arquitectónicamente para la habitabilidad, por un lado, como la pensaríamos en el mundo contemporáneo, pero también hay que cuidarla del turismo masivo. Entonces, pues, los desafíos son muchísimos. Y yo les quiero mostrar un ejemplo un ejemplo real, un ejemplo que se hizo, que costó mucho trabajo, en torno a la accesibilidad. Es decir, a los criterios que se tienen que considerar para que un espacio sea accesible. Es decir, que permita su disfrute y su uso por cualquier persona, sin importar temas de discapacidad, sin importar muchos temas, que no es que la persona no pueda entrar. De hecho, ese es un cambio de pensamiento. Por ejemplo, tenemos una persona en silla de ruedas y de momento estamos en un espacio que tiene escaleras, y lo que decimos automáticamente, decimos, es que la persona no puede entrar. Entonces asumimos que la persona es la culpable, ¿no? De que no puede entrar, cuando más bien tendríamos que decir o pensar, el espacio no le permite entrar. Entonces, ese cambio de quién puede o quién no puede, o quién te deja o quién no te deja, que parecería un tema de lenguaje, pero realmente es un tema de construcción del concepto, tiene que ver en cómo logras que tu espacio, en este caso en la ciudad, sea una ciudad inteligente, porque una Smart City tiene que ser accesible para cualquier persona sin considerar que tenga movilidad reducida, que tenga alguna discapacidad o incluso algo todavía
Fíjense que el tema de la discapacidad puede sonar complicado, pero hoy tenemos soluciones como las que les voy a mostrar. Pero inclusive la accesibilidad también la vemos en temas socioculturales y socioeconómicos. Eh, Uno puede hacer una inversión en una ciudad para hacer un atractivo turístico. Eh, Esto yo lo he platicado muchas veces. Tenemos el Museo Internacional del Barroco, que en términos de museos puede permitir una cosa, pero básicamente si no tienes auto es muy complicado llegar. No es accesible en términos de transporte público. Entonces, cuando hablamos de accesibilidad, no solamente hay que pensar en rampas o en cosas que estén hechas para que el espacio o el entorno permita el acceso, sino inclusive yéndolo a lo macro, pensando en una ciudad, si podemos llegar a cualquier lugar de la ciudad en transporte público. Ese es un tema de desafío justamente desde las ciudades inteligentes y en las ciudades turísticas mucho más, pues porque nuestro visitante no siempre se va a estar moviendo en taxi, en Uber, en Didi o en auto particular. Entonces, justamente les quiero empezar este ejemplo práctico llevado a la vida real con una historia, ¿no? Eh, para que vean ustedes cómo se empiezan a conectar a veces los temas y hay que tenerlos muy claros. Más o menos en 2013 hubo una reunión en Puebla convocada por el Ayuntamiento de Puebla, por el área de desarrollo económico, en torno a plantearse una nueva ciudad. Y, perdón, vinieron varios especialistas del mundo a un taller llamado Atelier, que estaba dirigido por metodologías francesas, con gente de Francia, obviamente, y los resultados, la verdad es que fueron muy interesantes. Yo les puedo adelantar aquí entre nos que próximamente habrá un taller similar para pensarse la ciudad y obviamente una de las temáticas será el turismo, ¿no? Y en esa plática, bueno, en esa convocatoria se invitaron a personas que por sus cargos de gestión pública, por sus conocimientos o por su capacidad de decisión, pudieran, además de aportar mucha información, generar debates en torno a cosas viables. ¿A qué me refiero? Que muchas veces cuando pensamos las ciudades, eh, pensamos de momento ideas que pueden modificar la historia de una ciudad o pensamos cosas que podrían sumar, pero cuando se hace la revisión no es viable porque la ciudad no tiene esa naturaleza. Es un poco como si, y suena una tontería, pero también como si pensáramos un modelo de turismo parecido al de una playa para la ciudad de Puebla, ¿no? Y como Ale Cañedo, este gran experto en turismo, decía hace algunos años, pues no somos playa, somos patrimonio. Y eso te cambia el chip. Y eso es el error cuando uno intenta tomar modelos de turismo estándar y dices, ah, bueno, es el modelo de la Ribera Maya, es el modelo, vamos a ver si funciona en Puebla. No, pues no va a funcionar. Eso es un hecho, ni siquiera hay que probarlo. Entonces, en este modelo, en este taller que les platico de Atelier, de, llega el responsable de varios proyectos de patrimonio, de turismo y de infraestructura del gobierno regional de Santiago de Chile. El gobierno regional de Santiago de Chile no es el gobierno de Santiago de Chile, la capital de Chile, sino la capitalidad tiene su gobierno municipal y hay un área más extensa que es el gobierno regional. Es algo así como si aquí hubiera un gobierno de la región metropolitana y gobernara a Puebla, San Andrés Cholula, San Pedro, Cotlancingo, o sea, como algo más macro, ¿no? Como de muchos municipios. Entonces vino esta persona del gobierno regional de Santiago de Chile. A mí me tocó darles una visita por la ciudad y darles diferentes materiales y le gustó mucho que en ese momento lo que estábamos implementando en turismo era generar rutas por la ciudad, pero algo que estaba denominado como rutas multitemáticas. O sea, ¿a qué se refiere? Que yo iba a tomar una zona del centro histórico, íbamos a caminar, pero íbamos a hablar de patrimonio, de arte, de leyendas, nos íbamos a parar a comer algo de comida de la calle y luego les iba a hablar de temas de conservación y de temas contemporáneos y íbamos a platicar de un comercio centenario, íbamos a comprar algún tema de arte popular, artesanía que no era lo estándar. Entonces la ruta o las rutas que estábamos explorando tenían esa visión multitemática, pero también se alineaban con rutas, de momento en bicicleta, por la avenida Palafox, por el Paso Bravo, por la Juárez, se alineaban con otras rutas temáticas, por ejemplo, en Fiestas de Muertos, o una ruta que habíamos hecho por el Día Internacional de la Mujer, o cosas así. Entonces, este modelo de rutas multitemáticas o segmentadas o por zona, de momento le gustó.
y nos convocan a una reunión donde un área que se encargaba de recursos, y esa es la recomendación yo que siempre doy, nunca digan como que no a algo, porque ustedes no pueden saber cómo se va a conectar de momento, ¿no? Resulta ser que nos convocan a una reunión y de momento nos dicen que hay un fondo entre México y Chile que desde la época de Vicente Fox se generó y que es lo que hace que tú entras a participar en este fondo y si lo ganas te dan $300,000 para un proyecto. ¿Cuál es el chiste de esto? Es que alguno de los órdenes de gobierno de México, o sea, municipal, estatal o federal, proponga un proyecto que en Chile tenga una contraparte y sean espejos. O sea, si yo hago un proyecto, voy a suponer, con cocineras tradicionales en Puebla, tengo que hacer uno de cocineras tradicionales en algún lugar de Chile. Podemos trabajar en diferentes órdenes, o sea, puede ser municipal con federal, estatal con regional, no importaba. En ese momento habíamos tenido contacto con Valparaíso, que es ciudad patrimonio mundial también, este puerto, que por cierto tiene muchísimos problemas de conservación. No saben, Valparaíso es un tema que se trata mucho porque está en riesgo constantemente el puerto, este famosísimo puerto de Chile. Yo escribo muchos correos porque conocía a la encargada del centro histórico, que se llamaba Paulina Kaplan, se llama Paulina Kaplan, y desgraciadamente nunca acabamos de hacer clic. Nuestro argumento era ciudad patrimonio, era muy lógico trabajar entre dos ciudades patrimonio. Nunca lo logramos y de momento lo que logramos es que esta persona que había venido a Puebla, por otro lado, ellos nos busquen. O sea, nosotros estábamos buscando a alguien de Chile, a Valparaíso. De momento, la persona del gobierno regional nos busca, eh, nos enlazamos inmediatamente, tomamos el proyecto juntos, es decir, ¿qué vamos a hacer? Y en ese momento la encargada de turismo de la región, que se llama Jessica Moraga, que es mi contraparte, pues tenemos una reunión. En esa época no había todavía Zoom, ¿no? Imagínense, o sea, estoy hablando de 2012, 2013, entonces todo por teléfono y decidimos que vamos a crear un proyecto de turismo accesible. Es decir, vamos a usar el dinero del fondo para mostrar un modelo que permita generar una ruta de turismo accesible que sea una ruta multitemática. Eso suena, la verdad, complejo, porque en el caso de nosotros, teníamos que generar condiciones de accesibilidad en un centro histórico patrimonio mundial. Es decir, además de tener cuidado del patrimonio, pues deberíamos de cumplir con las leyes y las normas del gobierno federal que protegen a nuestro centro histórico y además teníamos que responder al tema que fuera multitemático, pero además teníamos que ver si nos alcanzaba el dinero, porque realmente suena mucho $300,000. Si lo dividimos, a nosotros nos tocaron como $130,000 y que en esa época era un poco menos de 2 millones de pesos y que para cualquiera de nosotros suena muchísimo, pero para un proyecto de intervención arquitectónica de un centro histórico es realmente nada, ¿no? Cuando uno empieza a ver los precios de lo que cuestan las cosas de intervención arquitectónica con cuidado, uno entiende por qué un proyecto para hacer una intervención no te puede costar menos de 10 o 15 millones de pesos. Y les digo, para nosotros son una fortuna. Cuando lo pones en precios de obra pública y demás, o sea, es muy pequeño hablar de 2 millones de pesos. Entonces, pues nos pusimos a trabajar, pero nos dimos cuenta de una cosa, que los problemas que existían en términos de disfrute del patrimonio, del espacio público para el turismo y demás, no eran los mismos en Puebla que en la región en torno a Santiago de Chile. Entonces, cada uno de nosotros, Jessica, y me tocó a mí llevar todo esto, decidimos qué tipo de patrimonio y qué tipo, perdón, de ruta y en qué discapacidad íbamos a trabajar. Entonces, aquí les voy a pedir algo. Aquí vamos a hacer un primer ejercicio. Yo les voy a hacer algunas preguntas y yo les pediría un favor, que levanten la mano virtual, muy rápido aquí nada más, para que yo pueda contar cuántas manos están levantadas. ¿Cuál es el ejercicio? Les voy a preguntar algún tipo de cosas. Esto es como esto que les voy a hacer es el ejercicio que hicimos, claro, con cifras y con cosas así, que ahorita les platicaré también los retos de las cifras. Entonces, cada tema que yo les pregunte, por favor, utilicen la herramienta de levantar mano, cuento y la bajan, solamente para que hagamos, digamos, un análisis de media en digamos, nosotros somos 29 ahorita participantes.
Entonces vamos a hacerlo muy rápido y van a ver la cifra que va a dar. A ver, la primera pregunta que quiero hacerles es si alguien de ustedes o un familiar o alguien muy cercano alguna vez ha tenido un pie o una pierna lastimada, o sea, que se luxen, que se rompan una pierna, y eso puede ser temporal o permanente, o sea, alguien que tenga un daño en una pierna permanente o temporal. A ver, levanten rapidísimo la mano. Miren, tan solo van 12, 13, bueno, yo contando 14, 15, bueno, vamos a poner rapidísimo aquí, bueno, hay más, 15, 16, a ver, vamos a Bueno, ponerlo muy... según aquí, Zoom dice que son 19 participantes que levantaron la mano. Exacto, vamos a ponerle aquí 19, o sea, si somos 29, ya somos el 60%, así rapidísimo. Bueno, me bajen la mano, siguiente pregunta. ¿Quién de ustedes ha estado embarazada o ha convivido con una persona embarazada que por el embarazo, que es una condición biológica, obviamente, de momento tienen problemas de movilidad porque a veces se inflaman las piernas, agota? Entonces, ¿quién conoce a una persona embarazada que ha tenido problemas de movilidad? Si me ayuda, profesor, ahorita a contar rapidísimo. Claro que sí. Según Zoom, siguen 11 participantes. Conmigo 12, porque no levanté la mano. Bueno, 12. Listo, bajamos la mano. Ahora, ¿quién de ustedes ha tenido que empujar una carriola de bebé o ha tenido que salir con alguien que lleva una carriola de bebé? ¿O quién de ustedes, ¿no?, en su familia tienen en este momento una carriola de bebé? Sigue el conteo, 16. 16 participantes levantaron la mano. Muy bien. ¿Quién de ustedes ha sido bebé y ha tenido que aprender a caminar? Aquí todos, ¿no? O sea, totalmente. Y pregúntenle a sus papás o mamás las experiencias o vean las experiencias de cuando un bebé aprende a caminar, ¿eh? O sea, dicen un poco en broma, hay que cuidar a un ser humano que todos los días quiere matarse, literalmente. Claro. Entonces, bueno, ahí sí todos, va. Luego, siguiente. ¿Quién conoce o quién ha sufrido, porque sí se sufre en ese sentido, una inflamación de pie por diabetes? ¿O conocen una persona que a veces no ha podido caminar por inflamación de su pie por diabetes? 8 participantes. Listo. Después, ¿quién conoce a alguien que por motivos genéticos o otro tipo tiene baja estatura y que es un tema, digamos, que también permite a veces la movilidad complicada? Sigue el conteo. 8, 9. 9 participantes. Muy bien. ¿Quién conoce alguna persona que por motivos de obesidad, que hay muchas causas, también tiene una movilidad reducida? ¿Cuántas personas pueden levantar la mano que conozcan a alguien que por obesidad tiene movilidad reducida? Está el conteo. 14 participantes. Muy bien. ¿Quién de ustedes conoce una persona que tenga que usar silla de ruedas por diferentes motivos, pero que sea temporal o permanente? O sea, puede que sea nada más una semana o puede que toda tu vida la estés usando, pero que use silla de ruedas. 14 participantes. Muy bien. ¿Quién de ustedes ha tenido alguna vez que empujar un diablito o un carrito para meter cosas a un lugar público y demás y resulta ser que tienen puras escaleras enfrente? 12 participantes. Muy bien. Y por último, ¿quién de ustedes tiene familiares, o sea, directos, en su primer círculo, o sea, papá, mamá, abuelos, tíos, o sea, hermanos de sus papás, que tengan daños en rodilla o movilidad reducida por edad? Todos aspiramos algún día a llegar a tener 65, 70 años y es normal que tengamos ciertos problemas de movilidad. Inclusive cuando salimos a un restaurante y tenemos que ir con nuestras personas de tercera edad, a veces decides a qué restaurante en función de si puedes entrar. Yo con mi abuela que tenía problemas en su rodilla y demás, la decisión es ¿a dónde vamos con ella? Donde pueda entrar. Así de radical. Pues, ¿cuántos tenemos? 19 participantes. 9. Muchísimas. 19.
Gracias. Miren, déjenme reducir la ventanita de participantes. Me regreso a esta. Miren esto, o sea, vean estos números, ¿no? Dijimos que somos, ¿cuántos somos, profesora? 29. 29. Y vean los números. En esas preguntas que hice, alguno de ustedes seguramente levantó al menos una vez la mano. Entonces significa que en este grupo, que es un grupo aleatorio, y por eso vale la pena hacer esos ejercicios, todos los que estamos aquí conocemos o nosotros mismos somos personas que para tener acceso necesitamos una rampa, porque las preguntas que les hice en particular tienen que ver con movilidad. Es decir, estas preguntas que les hice son para responder que en caso de que yo tuviera que generar un programa de accesibilidad para personas con movilidad reducida, todos ustedes, los que están aquí, serían usuarios, ¿no? O sea, alguien de ustedes no levantó ni una vez la mano, o sea, ¿alguien no levantó la mano? ¿No? Es imposible. Hasta por el tema de bebés, o sea, ¿no? Y por el tema de tercera edad, yo decía, cuando uno piensa en temas de accesibilidad, y eso también se los recomiendo, no es pensar por ser buena onda, ¿no? Nada más. Hay un tema de derechos humanos que ahorita les voy a platicar, pero a veces yo digo, si somos hasta un poquito egoístas, es como que tenemos que buscar hacer rampas porque en unos años los usuarios vamos a ser nosotros, ¿eh? O tal vez ya, ¿eh? O sea, eso, yo tengo una discapacidad que es temporal. Mucha gente no me cree porque me ve caminar, subir, bajar, pero yo tengo una enfermedad autoinmune que puede generar inflamaciones muy fuertes en mis lumbares. Y la última vez que me dio esto me dejó 2 meses en cama, por ejemplo, ¿no? Entonces, aparentemente yo no sería un usuario e inclusive yo tengo algunos problemas porque no puedo estar demasiado tiempo de pie en una fila. Entonces, de momento me he acercado a decir, oigan, tengo una enfermedad que se llama espondilitis anquilosante y bla, bla, y me ven y no me creen, porque no se me ve que tenga alguna discapacidad. Ese es todo un tema, porque a veces hay cosas que no se ven. Las personas que tienen inflamación continua en los pies por diabetes o alguna cosa, a veces no se les ve. Entonces no puede decir, ay, no la puedo o no lo puedo dejar pasar porque me está engañando, no tiene ninguna discapacidad ni tiene problemas de movilidad y puede que la persona esté sufriendo en serio dolor, ¿eh? Entonces, vean, todos levantaron la mano, todos y todas. Entonces la pregunta es si como sociedad, somos un pedacito, pero somos un ejemplo, necesitamos que los lugares estén habilitados para el acceso universal, sin problemas para movilidad. ¿Por qué no estamos haciendo estas cosas bien? ¿No? O sea, esa es una pregunta compleja, porque es cuando alguien ve que están haciendo una obra pública y esa obra está mal hecha, y dicen, ¿y por qué la estás haciendo mal hecha si sería lo mismo que hacerla bien hecha? ¿No? Esto que les acabo de decir, por ejemplo, es un ejercicio que hicimos cuando empezamos a desarrollar el proyecto, lo hicimos con cifras y al final nos dábamos cuenta que entre un 40 y 44% de la población necesita, o sea, como una necesidad, tener una rampa para poder tener acceso a espacios y porque la necesita. Es decir, que si no hubiera una rampa, tendríamos graves problemas de acceso. Y eso nos llevó a decidir en Puebla que el modelo que íbamos a usar nosotros, en el caso de Puebla, ¿no? El tema Santiago de Chile, perdón, es que no reduje bien ya está, la ventana de participantes. Entonces, la conclusión de este ejercicio, nosotros hicimos ese ejercicio revisando información y les voy a decir cosas que a veces son absurdas. Yo quería saber, de acuerdo al informe del Hospital de Ortopedia de aquí de la ciudad de Puebla, que está por la avenida, por la Diagonal y por la 4, y entre 4 y 6 Poniente, ¿cuántas personas al mes salían con yeso o con alguna fédula en la pierna? No pude conseguir la cifra porque me dijeron que a veces son tantas personas que pierden el control numérico. O sea, de cuántas personas. Me dijeron, un ejercicio podría ser literalmente estar todo el día y ver cuánta gente llega de urgencias y todo. Y me decían, vas a ver que no menos de 5 personas al día salen, ¿no? Es decir, tendríamos al menos 150 personas por mes que tienen algún yeso que obviamente no dura 1 o 2 semanas. O sea, y esto se va sumando, es decir, que en 3 meses tenemos al menos 500 personas que están usando un yeso en una pierna, al menos, ¿eh? Esta cifra no las pude conseguir. Buscamos otros datos que hay, inclusive el INEGI,
cuando tiene datos sobre temas de discapacidad, tendemos a hacer algo que esto sí es un tema también de sensibilidad. Escondemos a las personas que tienen alguna discapacidad. Entonces, inclusive cuando el INEGI llega y te pregunta, oigan, ¿en su familia vive, en su casa vive alguien que tiene alguna discapacidad? Automáticamente en nuestra mente sale la imagen de una silla de ruedas. Entonces dicen, no, nadie. Y no es cierto. Vean todos los cosas que les acabo de decir. No todas son discapacidades. O sea, algunos son temas de movilidad, pero escuchamos discapacidad y automáticamente sale la imagen de la silla de ruedas o a veces las personas que tienen discapacidad visual. Entonces, es todo un tema que estamos invisibilizando y al ser invisibles tampoco pensamos que son seres humanos que tienen derecho a la autonomía, o sea, a moverse por ellos mismos, no que esté alguien empujando la silla o no que esté alguien con ellos pegado. Ese es un ideal, pero si uno no tiene ideales no puedes crecer ni buscar soluciones. Entonces, el proyecto se llamó, ese es su nombre técnico, Desarrollo de circuitos multitemáticos y de turismo accesible en la región metropolitana de Santiago de Chile, Ciudad de Puebla, México. ¿Cuál era el objetivo del proyecto? Justamente en el caso de Puebla, desarrollar en el centro histórico y en zonas de interés turístico circuitos multitemáticos que permitan a la población local y a los visitantes un acercamiento integral a los valores históricos culturales a partir de una metodología conjunta. Vean que esto no habla necesariamente de temas de discapacidad, o sea, era general. ¿Qué fue lo que pasó? Que el gobierno regional de Santiago de Chile, por varias condiciones, inclusive me han comentado que tiene que ver con condiciones genéticas, ellos eligieron la discapacidad visual. O sea, el porcentaje más alto de discapacidades en el tema de Chile es la visual, mientras con nosotros es la motriz, ¿no? Entonces, por eso cada quien lo eligió. Este es un ejemplo de cómo, aunque sean proyectos elaborados en conjunto con metodologías compartidas, no necesariamente tienen que ser los mismos. Es decir, por eso el objetivo del proyecto, que era el que iba a revisar la comisión que se encargaba de dictaminar la viabilidad o validez de los proyectos, pues tenía que leer un proyecto amplio. Y además, esto era una apuesta, soy sincero, porque nunca se habían metido proyectos a nivel municipal. O sea, cuando nosotros lo ganamos, fuimos el primer municipio en el país que ganó un proyecto del Fondo México-Chile. ¿Por qué? Porque justamente el impacto de esos proyectos, el tema de recursos y la gestión hace que los municipios a veces, y eso yo lo padecí, no seamos capaces de tener proyectos a nivel internacional. Tiene que ver con la forma de operación. Esto en gobierno del Estado, en gobierno federal es muy fácil. En un gobierno municipal es muy difícil. Entonces, miren, la convocatoria salió en 2012. Salía cada año. Desgraciadamente, desde hace 3 años no ha salido a nivel federal. No sé si México ya rompió este proyecto de cooperación, pero no ha salido. Hay otros países como Uruguay que tiene algo similar que es bien interesante, Costa Rica también tiene, porque con todo y que en el caso particular de Chile tienen un desarrollo espectacular en muchas líneas de trabajo, siguen viendo a México como que somos el hermano mayor, como el país que más puede aportar. Y si les soy sincero, en muchas cosas ya no. Hay muchos países de América Latina que tienen unos modelos de trabajo que ya quisiéramos nosotros tener. Por ejemplo, en temas de patrimonio, el modelo de patrimonio, conservación y turismo que lleva a Quito, Ecuador, es espectacular. De verdad, ya quisiera alguna ciudad de México tener un proyecto de turismo como el que tiene Quito, el que se llama Plan Q. Es uno de los proyectos más espectaculares, o el proyecto de conservación que tiene Cusco, o la ruta del barroco andino hacia el sur de Cusco. O sea, ya quisiéramos de verdad en Puebla tener una ruta de barroco como lo tiene Cusco. Y tiene que ver con muchas condiciones, ¿no? En 2012 salió la convocatoria, se presenta el proyecto y además, vean, en esa época no existía la Secretaría de Turismo Municipal. O sea, primero éramos una dirección de tercer nivel, imagínense, en 2008. Se fue empujando hasta que hacia 2013, hacia 2012 se autorizó que fuera una oficina de turismo, como un poquito más. Luego creció a un instituto municipal de turismo y en 2017 se convirtió en Secretaría de Turismo Municipal. O sea, se fue empujando para que tuviera justamente una capacidad de gestión más amplia. Un año después, en 2013, se publican los resultados y Puebla es el único gobierno municipal que está seleccionado en esta convocatoria.
gana el proyecto que les decía, y bueno, una cosa es que sales publicado, otra cosa es firmar el convenio de colaboración, que es un largo etcétera, etcétera. Para que tengan una idea de lo complejo que puede ser esto a veces en gestión, Eduardo Rivera era el presidente municipal en ese momento y es con quien logramos el apoyo, y cuando por fin, después de mucha presión con el gobierno federal y el área internacional, que es la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional al Desarrollo, llega el documento con el nombre de Eduardo Rivera para firmar el convenio, llega el día que Tony Gali toma posesión como presidente municipal. Entonces ya no servía de nada el documento. Tuvimos que volver a hacer otro documento, y aunque se ganó en el periodo de Eduardo Rivera, lo acabó firmando Tony Gali. Y el proyecto se terminó en el periodo de Luis Bank. Por eso es que en el gobierno municipal no funcionan esos proyectos, porque son de un alcance larguísimo por todo lo que hay que hacer. Entonces, prácticamente fueron 5 años de no dejar de trabajar en este proyecto, además de todas las cosas que había que hacer. Entonces, lo que propusimos, porque tienen que haber entregables precisos, es ¿cuántas rutas vas a hacer? 8 rutas, pero esas rutas iban a incluir una ruta con acciones para volverla accesible para personas con discapacidad motriz. Ese era el reto. Las otras 7 rutas no tenían mucho problema porque era parte de un desarrollo metodológico y de trabajo en conjunto con muchos especialistas, con mesas de trabajo, pero la accesible sí. Y justamente la idea, este proyecto era muy bueno porque permitía el intercambio de expertos. Es decir, cuando se propone esto, el gobierno regional de Chile dice, a ver, nosotros necesitamos que los expertos que han trabajado en Puebla vengan a dar talleres a Santiago de Chile. Entonces hicimos una mezcla que fue muy interesante porque yo había tenido a un asesor en temas de creatividad y de cómo romper los lugares comunes en torno al patrimonio y al turismo que es de la Universidad de Girona. Ahí Karen, próximamente voy a tener contacto con él. Cuando venga puedo conseguir que les dé una plática a la Universidad de Madero sobre cómo generar condiciones. Es un tipazo, se llama Joan Valles, de la Universidad de Girona, en Cataluña. Es un hombre brillante. Yo lo conocí en Puebla en un proyecto del Fondo Mixto CONACYT, ayuntamiento, en tema, yo llevaba la mesa de creatividad y él se sumó y es un cuate brillante, porque además te habla de creatividad no solo en el sentido artístico patrimonial, sino hasta para tu vida cotidiana. Entonces, bueno, él era una de las personas que invitamos. Invitamos también a una doctora en arquitectura y en diseño accesible de la Universidad de Zulia, de Venezuela, que se llama Dina Bromberg, que es una de las mujeres más brillantes que he conocido en mi vida en términos de patrimonio y de soluciones. Y de Puebla tenemos también a otra mujer que es espectacular, que es la doctora Natalia Sardacue. La doctora Natalia hoy es la presidenta del se me olvidó el nombre, ¿cómo se llaman exactamente? Bueno, ella coordina y ella ha hecho muchísimas cosas por el tema de que la accesibilidad entre a manuales, que entre a cuestiones operativas en obra pública, y a final de cuentas tenemos en Puebla una de las mejores especialistas que pueda haber en este país. Bueno, sumamos también a la doctora Natalia Sardá, y bueno, y aparte un servidor y otra persona de turismo, que justamente somos los que hacíamos estas rutas, los que metíamos la información y gestión y demás. Entonces fue interesante porque cuando nos permiten ir a Santiago, porque además tenía que haber intercambio de expertos, es decir, parte del proyecto era invertir. A ver, en Puebla, ¿quién tienes que ya sepa? Pues la doctora Natalia Sardá, ¿no? Que es buenísima. Es la presidenta del Consejo Ciudadano para la Discapacidad del Ayuntamiento, ¿no? Entonces tenemos a la doctora Natalia, está Fabián Valdivia, pues tráiganselos a Chile, y nosotros nos tocó hacer talleres de accesibilidad. A mí me tocó dar talleres de cómo generar algo tan básico como una guía turística, explicar de temas de diseño, componentes de la propuesta, metodologías, etcétera, etcétera, porque digamos que México era el país líder en ese sentido dentro del proyecto. Y el gobierno regional de Santiago, ellos decían, a ver, nosotros somos los que queremos aprender de ustedes, esa es la idea. Entonces, ese intercambio de expertos también es muy bueno porque pues, te permite conocer diferentes realidades y te permite tener evaluación externa. Es decir, no se trata de que la gente del gobierno nada más sea la casa. Claro, tienes que tener en casa gente, y esa es una gran polémica siempre,
Karen la ha vivido conmigo desde hace mucho, pues que en teoría los propios funcionarios públicos tendrían que tener perfiles y capacidad para crear los proyectos, ¿no? O para liderarlos por perfiles académicos, vamos a llamarlo así. Y pues a veces no pasa eso, o sea, nos asumimos como que el funcionario público es alguien que tiene que hacer la talacha, pero no que tiene que generar las ideas, ¿no? Entonces, cuando nosotros presentamos, como o sea, México-Chile, todos los proyectos y la base de expertos y la base de funcionarios públicos con proyectos comprobables, etcétera, etcétera, se vuelve una mezcla muy interesante porque ni todos iban a ser externos, ni todos iban a ser del gobierno, ¿no? Entonces, bueno, había que crear modelos. Entonces, estábamos ante un tema en que nuestro objetivo era intervenir con rampas ciertos edificios del centro histórico. Bueno, pues como es el centro histórico, había que considerar primero la gerencia del centro histórico, que es el ente municipal que se encarga de todas las acciones de conservación. Es decir, si tu proyecto, por su temática, a la hora de desagregarlo, te das cuenta que tienes varias áreas de especialidad, pues lo que mejor tienes que hacer es buscar a los responsables de esas áreas de especialidad, porque tú no te puedes meter con ciertas cosas. A veces equivocadamente lo hacemos y un área agarra todos los temas y se vuelve un caos, porque ni es lo que tiene que hacer y además se incurren muchísimas faltas administrativas. Eso es lo que uno tiene que hacer cuando se trabaja en gobierno, recordar que una área de gobierno solo tiene que hacer lo que está facultada para hacer. O sea, parece que estoy diciendo una cosa retórica, pero es como decir, turismo no puede invertir en semillas para agricultores, porque eso lo hace la Secretaría de Desarrollo Rural. Turismo tiene que hacer otras cosas, ¿no? O turismo no puede mandar a pavimentar o arreglar un camino para llegar a un lugar turístico, aunque sea turístico, no, eso lo hace infraestructura. Tú le pides a infraestructura que haga ese camino porque te conviene en desarrollo turístico, pero tu turismo no lo tienes que hacer, ¿no? Pero en cambio no, la Secretaría, no sé, la de Finanzas, no puede dar recorridos turísticos ni hacer modelos de turismo porque esa no es su chamba. Entonces, esto se confunde mucho, ¿no? Pero justamente por eso hay que hacer modelos de ejecución. A ver, ¿quién tiene que entrar? Si vamos a tocar el centro histórico, así sea una puerta, tiene que entrar la gerencia del centro histórico en el municipio de Puebla, porque ellos son los que tienen que hacer el contacto. O sea, nadie más, ellos con el INA, porque como es una zona de monumentos protegida por leyes federales, quien tiene que darte el permiso de la intervención, aunque sea un espacio privado, ¿no? Es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y los que están facultados para hacer trámites ante el INA son la gerencia del centro histórico. O sea, turismo podría llegar ante el INA, pero no es lo adecuado, porque además nos van a pedir cosas técnicas que nosotros no somos arquitectos. Entonces, ahí va la gerencia. Luego, al ser un proyecto de una ruta que tiene además, bueno, que es resultado de un proyecto internacional y que tiene que ver con la planeación de la ciudad a mediano y largo plazo, pues tiene que entrar el Instituto Municipal de Planeación, no hay de otra, ¿no? Y de hecho, quien convocó las primeras reuniones cuando nos dijeron, oigan, cualquier área del gobierno que tenga un proyecto, vamos a hacerlo con Chile o busquen si se puede, fue en el Implan. Y obviamente, bueno, ahí dice Municipal de Turismo, se le quitó la oficina, no sé qué pasó, pero era, obviamente nosotros que somos turismo, y entre los tres creamos el modelo de ejecución. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? No lo define turismo, no lo define plan, no lo define la gerencia, lo definimos los tres. Pero al ser un tema que tiene que ver con discapacidad, pues hay que buscar la verificación técnica del DIF y de expertos en discapacidad y accesibilidad, porque son parte de las funciones del DIF. Entonces, una vez que hacemos este modelo entre las tres áreas técnicas, va con la valoración del DIF, ¿no? Y el DIF tiene un área, obviamente, para temas de discapacidad, bueno, tenía, creo que ahorita ya no la tiene, para temas de discapacidad y movilidad. Entonces, pues, ya una vez que creamos el modelo, vamos con el DIF. Y ahí invitamos a Natalia Sardá, ¿no? Como presidenta del Consejo Ciudadano, a que nos asesore. Pero ya que tienes toda esta cadenita de arriba, que no es nada fácil, aquí se ve bien fácil, pero es todo un tema, pues resulta ser que los responsables técnicos y administrativos, o sea, de cómo se mete el recurso, de justificar el recurso, de pedir los vuelos para expertos, de pedir las cotizaciones, sigue siendo turismo municipal, ¿no? Entonces, esto es un modelo de ejecución, o sea, ya ganaste el proyecto y ahora cómo lo vas a hacer. Desde luego que antes de empezar el proyecto ya tienes que pensar en esto.
el proyecto, no les presento el proyecto porque son más de 20 y tantas hojas, de todo lo que te piden, algo que se llaman cartas Gantt, que es un tema de cómo administras de manera lógica todos tus recursos, quién va a participar, nos pedían cotizaciones, nos pedían tablas, nos pedían porcentajes, análisis de población, etc., etc., etc. Eso, igual su profesora Karen conoce muy bien de estas carpetas, o sea, eso es motivo para no una clase o una plática, para un seminario permanente de creación de carpetas para proyectos, ¿no? Porque esa parte es muy compleja. Entonces, ¿cómo fueron los temas DAMAS? ¿Cómo avanzamos? Seleccionamos y analizamos qué zona, o sea, en qué zona es viable. O sea, en proyectos, a mí me ha tocado calificar proyectos de temas culturales a nivel federal. Me acuerdo siempre la primera vez que yo llegué todo muy emocionado a calificar proyectos y me dijeron, a ver, lo primero que tienes que hacer para calificar un proyecto es que si el proyecto dice que lo vas a entregar en un sobre color amarillo, manila, pegado con el nombre aquí, y te entregan una carpeta negra con el proyecto, estos van para afuera. Así ya. Oye, pero puede que traiga el proyecto que va a cambiar la historia, pero te lo pedí así, no así. O sea, ese es el primero. Y cuando se hace eso, más de la mitad de los proyectos quedan fuera, ¿eh? Ni siquiera se abren, porque no cumplen lo que se pidió. Entonces es un tema de responsabilidad. Si desde la entrega no cumpliste lo que te pedí, es muy posible que no cumplas lo que se te va a pedir después. Así de sencillo. Y ya una vez que tienes los que quedaron así, empiezas a revisar si contienen todo lo que les pediste. Y si a uno le falta uno, otra vez, fuera. Y así hasta que llegas a los que ya puedes calificar. Y después de que los calificas, la pregunta es, no vas a calificar al mejor, vas a calificar a los que son viables. Si el mejor es viable, qué padre. Pero puede que tengas unos que no sean tan buenos, pero son viables. Y la viabilidad es justamente que revises las condiciones para que el proyecto se ejecute en tiempo y forma. Si a mí se me ocurre que voy a hacer una ruta de turismo accesible que parta del barrio de Chanenetla hasta Los Fuertes, pues de entrada tengo un cerro que hay que subir. Y díganme quién se va a aventar el cerro subiendo una silla de ruedas, ¿no? Eso ya no es viable. Bueno, entonces tengo que revisar qué lugares hay. O sea, ¿qué tal si ya tengo lugares accesibles en el centro histórico? Pues hay que buscarlos. Y luego hay algo que se llama la cadena de valor accesible. Yo tengo un lugar A accesible, un lugar B accesible. La pregunta es, ¿puedo llegar del A al B? Entonces, si la respuesta es no, no hay cadena. Si la respuesta es sí, sí hay cadena. Entonces, la solución de este proyecto era construir una cadena y donde faltara hacer los elementos. Entonces, eso lo hicimos para analizar la zona. Caminamos las zonas. A mí me tocó, junto con Natalia, caminar todo el centro hasta encontrar las zonas, ¿no? Esto es un trabajo de campo. Después, pedir propuestas de intervención de despachos externos, que esto fue un desastre, ¿no? O sea, los despachos que se invitaban a través del INPLAN a presentar proyectos eran muy malos, porque nos dimos cuenta que los propios despachos y que se dedican a obra pública no conocían las normas para temas de accesibilidad, ¿no? Y que incluso un lugar tan bien diseñado como el propio CCU, el Complejo Cultural Universitario, la rampa que conecta las taquillas del auditorio con la parte de las librerías y demás, hagan el ejercicio, párense en las escaleras y no van a ver la rampa, porque le pusieron un muro, de que ese muro de piedra es similar a la piedra que está al fondo. Entonces, se invisibiliza. Y cuando se preguntó que por qué se había tomado esta decisión, la respuesta fue para que no se viera la rampa, ¿no? Entonces, esas respuestas son muy comunes, así de, es que como que no se ve la rampa porque rompe la visión, así de, es que la rampa se debe de ver, ¿no? O sea, es más, las rampas deben de llevar líneas amarillas para verse, porque las personas que no tienen buena visión, por ejemplo, mi padre que no ve de un ojo porque tuvo problemas de glaucoma y demás, él al no ver con un ojo, y eso es un ejercicio que se hace mucho en arte o en teoría de la imagen, cuando tú tienes tus dos ojos y pones una pluma al frente, ¿no? Y te tapas uno y quieres tocarla, luego no la tocas. Porque cuando pierdes la vista en un ojo, pierdes algo que se llama pierdes la estereometría, o sea, la medición del espacio. Entonces, al no ver bien de un ojo, todo se aplana. Por eso es que las personas de tercera edad tienden mucho a tropezarse, porque ya no ven los bordes o no ven los escalones. Por eso hay que poner las líneas amarillas, porque es un tema de visibilidad, pierdes el espacio, entonces no puedes medir la distancia de un escalón a otro.
y te caes, ¿no? Entonces las rampas por eso tienen que tener al inicio o al final siempre líneas amarillas para que la persona sepa que ahí va a apoyar su pie y ya esté en un lugar seguro, ¿no? Es un tema psicológico. Tú tienes que decirle a una persona que tiene problemas de movilidad, porque también es un problema, ¿no? En términos generales que hay que afrontar, pero cuando una persona tiene una movilidad reducida, tienes que darle condiciones para que se sienta seguro o segura, ¿no? Entonces, una de esas condiciones es que sea visible la rampa. Entonces, en lo de los despachos fue un desastre, así, de verdad. Nadie presentó ni un buen proyecto ni al 50%. Con todo y que Puebla tiene una norma técnica para desarrollo de espacios accesibles, ¿eh? O sea, Puebla es de los pocos municipios en el país que tiene una norma técnica, ni esa la conocían. No, tampoco la norma oficial mexicana y menos las internacionales. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Como punto 3, tuvimos que crear un grupo. Y había un grupo muy bueno de chicos que ya habían trabajado proyectos así, que se llaman Regenera Espacio. Yo platiqué con ellos porque los conozco, algunos de ellos hace mucho, y generamos un equipazo, ¿no? Entonces, Regenera conoce de accesibilidad. De hecho, uno de ellos, el maestro Cristian, que ahorita hizo ya su doctorado, propuso un modelo de accesibilidad para la catedral, por ejemplo, que lo adecuamos para este proyecto. Y bueno, logramos tener un proyecto, capacitamos a los equipos de apoyo, o sea, les dimos a todos, todo el grupo tomó clases y cursos de diseño universal, de lenguaje, ¿no? Siempre decimos personas discapacitadas, personas en situación especial, personas con actividad, o sea, todas esas cosas que decimos, y es no. Lo correcto es personas con discapacidad, ¿no? O sea, la discapacidad no se puede volver un elemento natural de tu persona. No podemos decir personas discapacitadas, ¿no? Sino son personas con discapacidad. O sea, tienen una condición que tenemos que considerar para que el espacio sea adecuado para ellos, no ellos se adecúen al espacio. Ese es un tema hasta de por qué el lenguaje, ¿no? Y cuando decimos personas con capacidades diferentes, yo siempre digo un poco en broma, pues ni que fueran los X-Men, ¿no? O sea, hasta esos temas son los que hay que entender para acercarnos a esto. Definimos las rutas, hicimos inventarios, nos reunimos con el rector de la catedral, con los sacerdotes, hasta con las monjas del Señor de las Maravillas, para explicarle por qué había que hacer rampas. Hicimos las rampas en cartón a escala real para ponerlas en los lugares y vieran cómo la rampa iba a intervenir, porque teníamos un problema. Cuando hablamos de rampas en Puebla, pensamos las rampas que conocemos, por ejemplo, las del Oxxo, las del 7-Eleven y demás, y son terriblemente mal hechas, ¿no? O sea, teníamos el problema que cuando se desarrollaban rampas bien hechas, la gente veía que eran estorbosas. Ahorita las van a ver y no son estorbosas, ¿no? Hicimos las rampas, que además fue todo un tema de selección de materiales especiales, de calibres. Por eso es que, o sea, las rampas tienen 5 años. Pues hoy cumplen 5 años, no me había dado cuenta. El proyecto y las rampas, yo fui el domingo a verlas y siguen funcionando. O sea, solo una está dañada, la de la catedral, porque se ve que un camión o camioneta le pegó, pero está tan bien hecha que solamente dobló una estructura, pero la rampa sigue perfectamente útil, e incluso en el sismo del 17 se tuvieron que quitar algunas, como la del hospitalito para el tema de arreglar, o la de la iglesia de la Soledad, y se decidió, por ejemplo, en el hospitalito, mejor la cubrieron para no quitarla, la de la Soledad sí se quitó y se volvió a poner, porque además, ahorita les voy a enseñar, se pueden quitar y poner. Y justamente en este modelo de Smart Cities, ¿no? que es lo que nos interesaba, esta es la famosa rueda Smart, ¿no? Son todos los elementos que tienes que considerar para lograr una ciudad inteligente, ¿no? La economía, el tema de convivencia social, el tema ambiental, el gobierno, ¿no? La vida cotidiana, la movilidad. Entonces, vean, aquí le pegábamos al tema, por ejemplo, en Smart People, al tema de sociedad inclusiva, y es un tema de compromiso cívico. O sea, tú mismo tienes que generar, tú de manera individual, debes de generar condiciones, ¿no? Para tener una vida social inclusiva, ¿no? El tema de la movilidad mixta, o sea, te dicen que en el tema SMART tiene que haber movilidad mixta, y a veces la movilidad mixta la consideran como autobuses, bicicletas. Pues sí, pero el peatón también tiene movilidad mixta, ¿no? Silla de ruedas, andaderas, bastones, etcétera, etcétera, ¿no? Y en un tema de Smart Living, ¿no? Vida inteligente, todo eso de salud, seguridad, cultura vibrante, felicidad, ¿no? O sea, bienestar, cultura, seguridad, salud. Claro,
las rampas permiten algo. Mi abuela, por ejemplo, los últimos años de su vida tomaba un taxi y se iba a sentar a la entrada de la catedral, así, ahí donde están, esa como parte elevada, se sentaba porque no podía entrar a la catedral, ¿no? Entonces se sentaba a ver pasar a la gente en el lugar que a ella le gustaba estar, ¿no? Y no podía entrar a la catedral porque sus piernas no le daban para entrar. Igual que no le daban sus piernas para entrar al Señor de las Maravillas y demás. Uno puede decir el tema de la religión, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero uno de los derechos humanos es el derecho a una religión, ¿no? Y otro derecho humano es el derecho a la cultura y al esparcimiento en tu tiempo de ocio. Entonces, no se trata nada más de poner rampas por decir que estás fomentando un culto. No, es que es un derecho humano. O sea, a veces esa parte de no estar de acuerdo con un pensamiento filosófico, religioso, hace que lo censures, ¿no? Pero el tema es que hay derechos humanos que todavía son más amplios que como gobiernos, en cualquier orden de gobierno, tendríamos que ser garantes de que esos derechos de verdad se puedan garantizar, ¿no? Entonces, el derecho a la cultura, el derecho a una religión, el derecho al ocio, cuando existe una persona con discapacidad motriz que no puede tener acceso a los lugares, entonces no estamos garantizando ese derecho, ¿no? Y el tema del turismo también, o sea, no hay un derecho al turismo, pero sí existe hay un derecho, ¿no?, a la diversidad cultural, al bienestar, o sea, y son derechos, ¿no? Entonces, no es un tema, como les decía al principio, de buena onda o, ay, qué buenas personas hicieron esto. No, es un tema de garantía de derechos. Y en el proyecto así lo pusimos, porque justamente el tema era que estábamos luchando contra proyectos bien complejos. Uno de los proyectos que ganó, por ejemplo, fue capacitación de perros para aeropuertos en tema de drogas. Pues eso es un tema importantísimo. O había otro proyecto que ganó de capacitación en temas de seguridad pública inteligente. Entonces, de momento tú llegas con tu proyecto de turismo y pues te ven feo, ¿no? O sea, porque de momento no, o sea, hay niveles, digamos, para el tema de proyectos, eso es claro, pero si este proyecto tiene como eje la garantía de los derechos del bienestar, la cultura, etcétera, etcétera, ya no es un tema nada más de turismo, ¿no? O sea, no es que quiera hacer un proyecto nada más para disfrute de los visitantes, no, es que este proyecto también le permite a las personas que en décadas no han podido entrar a ciertos lugares entrar. Y pasó, el día que se estaba poniendo la rampa de la catedral, alguien pasó por ahí, le preguntó al equipo qué estaban haciendo, le dijo que estaban haciendo una catedral, y digo, estaban haciendo una rampa en la catedral, ¿no? Si les hubieran preguntado que estaban haciendo una catedral, 300 años después hubieran terminado, pero no, aquí estaban poniendo una rampa y, aunque no lo crean, al otro día llegó un camioncito adaptado con personas con movilidad reducida que pudieron entrar a la catedral. Y digo, nunca lo grabamos, pero muchas personas, una señora en particular dijo que ella es poblana, había nacido con temas que no le permitían una movilidad amplia y que ella en su vida nunca había entrado a la catedral, ¿no? Y entró. Entonces, esos son los detalles por los que se empieza a entender por qué un proyecto de accesibilidad es un proyecto grandísimo para lograr una Smart City, porque no puedes hablar de una convivencia social pues si la gente no puede convivir porque no puede entrar, ¿no? Aquí está todo nuestro análisis de ruta. La ruta es la de línea azul que ven. ¿Qué es lo que hicimos? Que encontramos lugares que ya eran accesibles, como el Museo Amparo, que es totalmente accesible, como el Museo de Santa Mónica, que también lo habían intervenido y era accesible, y nos dimos cuenta que estaban en los polos de una ruta que atravesaba por el Zócalo, que también ya tenía rampas y que funcionan bien, por el Palacio Municipal, por la Catedral, por Santo Domingo. Es decir, en esta ruta teníamos dos hitos del turismo, Santo Domingo y la Catedral, y un espacio público fundamental como es el Zócalo. Y entonces se nos ocurrió la maravillosa idea de que esta ruta tuviera que ser la ruta accesible. O sea, una ruta en la zona más concurrida del centro histórico. Pero teníamos un problema. Los cuadros que ven amarillos son los cruceros que tenían graves problemas con las banquetas. Entonces todo era muy bueno, pero había que intervenir los cruceros. Y evidentemente no nos iba a alcanzar, ¿no? O sea, porque para la producción de rampas había alrededor de 800,000 pesos, nada más. Entonces, realmente decíamos, pues no lo vamos a lograr. Justamente por este modelo que les digo de trabajo, la gerencia del centro histórico, que iba a intervenir toda la 9 norte, perdón, con cruceros, decidió cambiar los cruceros de la 9 para esta zona. ¿Por qué?
porque en la 9 se iban a hacer cruceros accesibles por el flujo de automóviles, de autos, de peatones, pero no iba a generar una cadena de valor. En cambio aquí sí, porque ya había lugares que se iban a intervenir. Entonces, después de generar esto, inclusive parte del resultado fue que se imprimió una guía que te marcaba la ruta accesible. Y vean, aquí nada más me quiero, vean, esto. Este logotipo de esta persona geometrizada dentro del círculo, hoy es el logotipo que se utiliza de accesibilidad para todos, ¿no? Normalmente, cuando hablamos de algo accesible en términos motrices, usamos la persona de perfil con silla de ruedas, pero eso también vean cómo nos ancla el pensamiento, no nos deja ver más allá. Entonces, esta persona no, esta persona está en un círculo, ¿no? Con puntos de contacto. Esto es hoy el logotipo mundial para accesibilidad, ¿no? Pero como es muy difícil cambiar paradigmas, lo que decidimos fue que en toda la señalización y en todo lo que hiciéramos, íbamos a poner al menos a esas personas así, silla de ruedas, ¿no? Mamá con carriola. Digo, a ver, podría ser papá por temas de equidad de género, pero si somos realistas, ¿no? Quienes más utilizan las carriolas son las mamás. Y las mamás son las que se enfrentan a un mundo tremendamente complejo para moverse con sus bebés, ¿no? Entonces dijimos, bueno, a ver, sí queremos el modelo de equidad de género, pero no nos da, porque si ponemos uno normal no se va a entender. Dijimos, bueno, más personas con un bastón de guía por discapacidad visual, que también, vean, no les hice esa pregunta, pero las personas con discapacidad visual también necesitan rampas. Y luego una mujer embarazada y luego una persona de tercera edad. Entonces vean que estos 5 iconos son resultado de un ejercicio como el que hicimos al principio, ¿no? O sea, ¿quiénes necesitan? Bueno, pues desde lo visual, tú tienes que decir que vas a ampliar el uso de esto. O sea, a ver, no es porque si tú le dices a una persona de tercera edad, ya hay rampas, úsalas, pues no le tienes que decir, las va a usar, va a buscar lo más fácil. Pero el tema es que estos iconos no son para los usuarios, son para todas las personas que no necesariamente son usuarios, pues se den cuenta de cómo funciona. No sé si han visto que esto ha cambiado poco a poco. Nosotros podemos presumir que la primera vez que se usó iconografía variada fue para esta ruta. En Walmart ya la utilizan. O sea, está el letrero y antes el letrero de estacionamiento preferente era silla de ruedas. Hoy está silla de ruedas y está mujer embarazada, porque llegaba una señora embarazada, se estacionaba por facilidad y le decían, no, usted no puede porque no viene en silla de ruedas. O sea, porque era como anclamos el pensamiento solo a un tema. Y no, el estacionamiento preferente puede ser para una persona con discapacidad motriz, para una mujer embarazada o para una mujer o un hombre que lleva a su bebé, ¿no? O una persona con discapacidad motriz. Por ejemplo, les digo, cuando yo salgo con mi papá, la verdad es que sí utilizamos estacionamiento, primero por mi tema de columna y luego porque además, él tiene problemas de movilidad motriz por un daño en su pierna y aparte del visual, ¿no? O sea, tiene 2 problemas y no se le ven. Ese es el tema. O sea, no le ven ese problema. A veces cuando camina se dan cuenta que sí hay un problema en su pierna y lo de la visión, nadie se da cuenta que ya no ve con un ojo, ¿no? Entonces, tienes que estar explicando cosas. Pero justamente parte de que queremos que haya un cambio social, pero no cuidamos hasta la iconografía. Y ahorita van a ver eso. Aquí les pongo un ejemplo. Eso lo pueden visitar en el centro después. Este era el atrio de Santo Domingo antes de la intervención. La rampa aparentemente está bien hecha, pero no cumple con la inclinación. Es que hemos visto rampas peores, ¿no? O sea, hay rampas para personas con discapacidad motriz que parecen de skateboard, ¿no? O sea, es más, ni en las Olimpiadas ponían rampas tan complicadas como las que tenemos. Por ejemplo, una de las peores rampas que existe en esta ciudad está en el Hospital de San José. Es decir, de las peores hechas, y está en un hospital, ¿no? ¿Por qué? Porque es más peligroso tener una rampa mal hecha a no tenerla, porque muchas personas se fían que la rampa es segura y no es segura. Entonces es peor hacerla mal hecha que no hacerla. Aquí está la otra mini rampita que conectaba como para intentar. El atrio es del siglo XX, el atrio se recuperó en los años 80, o sea, en 86. Entonces, bueno, todo eso es obra contemporánea, no tenía problema, ¿no? Y vean, aquí ya es la intervención del atrio, y vean que la rampa de entrada es muy larga, pero tiene, miren, ustedes lo ven, tiene estas partes que son horizontales, que son los descansos. No tienes que hacer una rampa continua larguísima, porque si no, no la podrían subir, sería agotadora. Tienes que poner descansos. Y la inclinación, aquí nos daba por el largo hacer una inclinación adecuada, ¿no?
Miren, aquí lo pueden ver, como aquí tienen un descanso. O sea, la rampa podía ser una sola pieza, pero no hay que hacerlas de una sola pieza. O sea, van unos metros, descansas, van otros metros, descansas, y bueno, aquí pueden ver cómo se interviene. Se buscó hasta que la cubierta, el material de cubierta fuera similar al material con el que estaba hecho el atrio, y pues vean la diferencia, ¿no? O sea, está totalmente integrada, no necesita barandal, eso es importante, no necesita barandal, pero sí tiene un peralte. Si se fijan, aquí la rampa está más elevada. Por si la silla de ruedas se va de lado, puede topar. Y también si alguien va con bastón, siente la orilla y se va guiando por la orilla. Entonces, conviven la parte de la escalera muy amplia con una rampa que además es segura. Y vean las rampas que se hicieron en lugares donde no se podía tener acceso. Esta rampa, cuando la pusimos, que es la iglesia de San Juan de Letrán, conocida como el Hospitalito, en la 2 Sur y la 7 Oriente, varias personas que viven por esa zona me llamaron para decir pues, que esta cosa era muy grandota, que era un armatoste, que invadía la fachada. Y todo eso, sí es cierto, ¿no? El asunto es que no se entendía por qué se hacía una rampa así. Vean, la rampa tiene más de 30 centímetros, entonces tiene que llevar barandales. Vean que tiene el peralte, ya vieron aquí negro. Bueno, los barandales son dobles. De hecho, aquí todavía en la foto no tenía aquí su remate, aquí saliendo. ¿Por qué son dobles? Porque son para dos alturas. Las personas que van de pie y al abajo es para las personas de silla de ruedas. Entonces tienes que tener doble barandal. Luego, la distancia de los barandales no solamente es por estructura, sino porque si por alguna razón la silla de ruedas resbala y se va para atrás, tú abres los brazos, o sea, inmediatamente así, y tus brazos se van a poder atorar aquí para que no caigas. Entonces, por eso también hay que considerar eso. La parte de acá, de hecho, tal vez la foto es un poco engañosa, pero aquí llega la silla y la silla da tranquilamente la vuelta, porque luego las rampas miden, una silla de ruedas mide entre 80 y 90 centímetros de ancho. Bueno, pues hace la rampa de 80 y 90 centímetros. Ajá, ¿y cómo va a dar vuelta? O sea, llega y brinca y hace esto. Pues no, tiene que dar la vuelta. Y vean, aquí se ve un punto de contacto, aquí uno, esto es una pata de equilibrio, y acá hay otro punto de contacto. O sea, la rampa se sostiene con 4 tornillos, nada más. Y la rampa no se mueve porque por dentro, ¿no? Aquí lleva, digo, no, eso no se ve, aquí lleva unas estructuras que van sosteniendo para que, y ustedes seguramente han vivido, suben una rampa y la lámina se pandea y empieza a brincar. Eso no puede pasar en una rampa accesible. Entonces, aquí adentro tiene travesaños de metal para que la rampa no pandee y está sostenida. Entonces, esta no se hunde para nada, ni tiene problemas de que con el calor se amplía y ya se pandea. No, es antipandeo y tiene perforaciones para que no se encharque el agua también. Tiene una estructura, bueno, en la foto se ve un poco cómo la lámina no está lisa. La lámina tiene una superficie rugosa para que te pueda sostener. Miren. Y si se dan cuenta, cuando llega al escalón que es patrimonio y a la puerta, la rampa está flotada aquí. O sea, esta parte no toca la piedra del escalón para nada, ¿no? O sea, el escalón está intacto y el contacto con la puerta es nulo. ¿Ya vieron el corte de la rampa? Aquí está. Miren. O sea, la rampa está cortada exactamente para que no toque. O sea, la diferencia entre la puerta y la rampa es apenas 1 centímetro. Entonces no cabe un bastón, aquí no se atora nada. O las rueditas que hay de las andaderas no se van a atorar. Y está nivelada a la altura de esto. ¿Por qué? Y aquí la ven de frente, ¿no? Claro, ¿es invasiva la fachada? Sí, sí es invasiva, pues no hay de otra, ¿no? ¿Quisimos que imitara los materiales? No, no quisimos que imitara. Se tiene que notar que es algo que se puso. Otra vez, suena una tontería, pero estamos en el siglo XXI, ¿no? Entonces se tiene que ver que es un elemento del siglo XXI, pero además Elina te dice, pero lo tienes que retirar. Si yo te digo, quítala porque vamos a arreglar la fachada, se puede quitar. Claro, pesa como 700 kilos, pero se puede quitar. Y justamente pesa tanto para que sea estable, ¿no? Y claro, se quitan 4 tornillos y se mueve la rampa, ¿no? Pero también el asunto aquí es que tampoco quiero que sea de piedra ni de madera. Tienen que ser de materiales que soporten porque están a la intemperie y hasta el calibre de la placa es un calibre más ancho que el normal. Miren por dentro.
¿no? O sea, vean esta parte, aquí tiene sus canales de sujeción, vean, llega aquí y la de adentro también brinca y vean, queda exactita. O sea, bueno, hay 3 milímetros de diferencia, ¿no? Pero vean, se fija y vean cómo llega hasta adentro. ¿Qué es lo maravilloso? ¿No? Que inclusive cuando hay misa la gente se sube para poder ver más al Padre desde arriba, pero ustedes dirán, ¿y cómo se cierra? Bueno, esta rampa tiene adentro llantas esféricas, que las llantas esféricas te permiten que algo no pese. Entonces, miren, vean a esta persona de tercera edad y la pueden mover. Pues están moviendo 300 kilos y no pasa nada. Perdón, creo que no. A ver. Creo que lo corté antes. Y miren. Y ya quedó. Lista la rampa. O sea, eso les puedo decir, esto se inventó en Puebla. No hay rampas así en este país. Por eso es que la ruta accesible del Centro Histórico de Puebla es la única ruta accesible para el visitante o para el poblano en una ciudad patrimonio que cumple con toda la normativa. Y si me acerco, ¿ya vieron? Encaja perfectamente y no se tocó el patrimonio, el piso de adentro no se dañó, no se daña hasta hoy, y te permite la accesibilidad. O sea, esto lo inventamos acá. De hecho, vean los barandales, ¿no? Bueno, aquí sigue el barandal, y claro, en la parte de adentro ya no puedes poner barandal de este lado, te lo pones de un lado nada más, pero tampoco pasa nada porque ya estás en el lugar adentro. O sea, aquí la rampa no le llueve, no todo esto, pues es más seguro. Y pusimos en la catedral, ¿no? Y la catedral, mucha gente no se ha dado cuenta de la rampa. O sea, la rampa, cuidamos la altura, ¿ya vieron? Y no tiene barandal porque la norma te permite que esto mide 30 centímetros exactamente. Si es hasta 30, puede no tener barandal. Entonces dijimos, bueno, aquí sí, porque si le ponemos barandal, esta es la fachada de la catedral. Esta rampa se disimula con estas piedras, ¿no? Se disimula, pero no se invisibiliza. Y lo pueden ver. Esta es una fotografía de uso cotidiano. No crean que la tomamos especial para esto, ¿no? Entonces entran y vean, pasan y aquí está la vuelta. De hecho, miren, ya vieron cómo se marca perfectamente la vuelta de las sillas y vean el espacio para que la silla dé vueltas sin ningún problema. Las personas que ayudan o si fuera individual pasan tranquilamente. Y otra vez lo mismo, si nos dicen hay que quitar la rampa de catedral, pues la podemos quitar. Miren, aquí hay un apoyo y aquí está el otro apoyo. Nada más son 2 puntos, porque la propia rampa se sujeta. O esto, ¿no? En el suelo arreglamos la ruta para que no hubiera, miren, vean la diferencia, cómo hay estas separaciones entre la laja que hace que se atoren las llantitas. Entonces la ruta la arreglamos, miren, ¿no? Le pusimos cal con esto y así se volvió plana y aquí está el mejor uso, como alguien estaba usando. Esto generó un gran pleito porque hubo quien dijo, y aunque no lo crean, es real, que estas rampas ponían en riesgo el patrimonio de Puebla. Así dijo, estas rampas ponen en riesgo, atentan contra el centro histórico, atentan contra la conservación del patrimonio, y es real. O sea, Ale Cañedo, que era el secretario de Turismo, un servidor, y Natalia Sarda tuvimos que ir a una reunión difícil donde nos acusaban de hacer un proyecto que dañaba el patrimonio de Puebla. Así, literalmente, y pues no, lo fuimos a defender. E inclusive dijeron que esto no era adecuado porque echaba a perder las lajas, no sé qué. Pues bueno, no se le ha dado mantenimiento y el agua ya quitó la cal que pusimos, porque estaba hecho para eso, no estaba hecho para que durara toda la vida, porque las intervenciones tienen que dejar los lugares como estaban. Miren acá, esta es la rampa exterior. La rampa exterior de la catedral, se los debo decir, esta está en el límite de la norma y se le denomina accesibilidad, tienes que ir acompañado siempre. ¿Por qué? Porque, y miren, no les puse esa foto, una disculpa, al final de la rampa está el registro de CFE, entonces no podíamos mover el registro de CFE, es uno de los registros que controla gran parte del alumbrado de todo el centro histórico. Entonces, cambiar el puro registro nos costaba muchos millones de pesos, como entre 8 y 10 millones de pesos costaba cambiar el registro. Entonces, tuvimos que dejar la rampa, la orillita del registro, no, o sea, permite la movilidad, pero por eso es que no fue la rampa ideal, pero no había de otra. Y en los demás accesos de la catedral era muy estorbosa. Aquí recuerden que está la 3, es peatonal. Entonces, miren, aquí tenemos un ejemplo con Liz, la que ven aquí en pantalla,
ella era la directora de accesibilidad en el DIF, una mujer brillante, trabajadora. Ella tuvo un accidente y por eso hoy tiene discapacidad motriz. Entonces ella entiende los dos mundos. Ella trabaja mucho por la accesibilidad y ella en el DIF era la que estaba todos los días con nosotros, ¿no? Y miren, y ahí llega el descanso, ¿sí? Sube el último tramo, llega otro descanso, y se dan cuenta de que no hay mucho esfuerzo, no se ve a Liz jalando como vemos muchas personas que se echan al frente y empiezan a empujar, ¿no? Miren, o sea, dicho, vean cómo su columna va totalmente vertical, no le está echando al frente. Cuando la echan al frente, es más, ustedes cuando ustedes suben una rampa que no está bien hecha, automáticamente echan el cuerpo al frente, ¿no? Entonces, cuando tú subes una rampa y no echas el cuerpo al frente, está bien hecha. Y eso también aplica con las personas en silla de ruedas. Miren, vean, esta es la entrada de Santo Domingo. Ella llegó al descanso. Está haciendo lo que es increíble, que ya pasa la puerta. Esa puerta no está cerrada, por eso de vuelta. Y miren, y ella misma puede hasta empujar la puerta para pasar. Eso es lo que se denomina autonomía. Nadie le tuvo que abrir la puerta, nadie tuvo que empujarla. Claro, esta rampa también, como se pueden dar cuenta, la inclinación está justamente, la pendiente está en la norma, aquí está el descanso. Y hubo personas que dijeron, no, esto va a generar un caos. Eso. Vino la Semana Santa y hasta la rampa ayudó a coordinar entradas, salidas, cosas por el estilo, ¿no? Esta es la señalética, miren. Esto está colocado en el centro, ¿no? Y aquí, y ese es el tema, esta es la que está en el Palacio, porque el Palacio es accesible, esta es la que está en la Soledad, y pues vean, ¿no? Espacio accesible, y le ponemos todos los iconos, e inclusive ponemos el escudo de la ciudad, UNESCO, Patrimonio Mundial y logotipo, para que no fueran placas que tuvieran logotipos gubernamentales ni nada así. Entonces los pueden ver, o sea, ahí están los planos de la ruta accesible, ¿no? Para decir que eso no es accesible. Y por último, les quiero mostrar un videíto que hicimos por el Día Internacional para Personas con Discapacidad, que es el 3 de diciembre. Este videíto lo hicimos desde el ayuntamiento, por eso tiene el logotipo anterior, pero pues para que lo vean. Pues bueno, con esto termino mi presentación. Aquí están mis datos por cualquier contacto o consulta. Y pues bueno, vamos a la parte de preguntas, respuestas, como ustedes me indiquen, profesoras. Pues muchísimas gracias a todos los chicos que deseen realizar alguna pregunta. Les voy a invitar a que por favor levanten sus manitas por medio de Zoom y vamos a ir dando el orden conforme vayan levantando manitas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Empezamos. Carlos, después Margarita y luego Gina. Carlitos. Sí, yo tenía una pregunta en la rampa que dijo que estaba apenas en los límites, la que acaba con algo que daba electricidad para todo el centro histórico. ¿No hubiera sido mejor justo al final de la rampa hacer un pequeño giro para dejar la bajada
en donde no estorbara. Esa podría haber sido la solución, pero el tema es que les digo, esa parte es peatonal. Entonces, si hubiéramos hecho el giro hacia afuera, lo que hacíamos es que cuando bajaran las sillas, dejabas a las personas exactamente en el centro. Ah, Y ok. más seguro que cuando bajas estén pegadas al muro, ¿no? Por movimiento y por seguridad. Digo, si bien es peatonal, hubieras arrojado a las personas hacia acá. Y hay otra cosa, si se fijan más o menos la alineación, de hecho en la fotografía se ve, justamente intentamos que las rampas siempre se alineen a muros por seguridad y para que la rampa no se vuelva un problema. ¿A qué me refiero? Que esta calle, la 3 Oriente, se utiliza para muchísimas actividades culturales, escenarios y demás. Al dejarla totalmente paralela al muro, permites el movimiento de autos, de personas, sin que estorbe. El tema con CFE, además, es que como nosotros no tenemos el control del ayuntamiento en ese momento de abrir o cerrar, en cualquier momento te podrían abrir y cerrar. Y descubriendo cómo se movía esa parte, pues cuando tienen que cambiar cables o no sé qué, meten los camiones de CFE. Entonces, una saliente de la rampa, como comentas tú, en escuadra, ponía en riesgo que la rampa estuviera en el área de tránsito. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí no está dañada, aquí este tubo, el que ven, el que estoy marcando acá, ese es el tubo que le pegaron. O sea, imagínense, y eso que está en esquina alineado, y a este le pegaron. Entonces, eso que tú comentas se consideró, pero la vida de esta calle, el movimiento de los camiones CFE, de alumbrado, los escenarios móviles y demás, nos podían generar que esta saliente de la rampa tuviera muchos daños. Y esa fue Ok. por la que no se hizo. Ok, muchas gracias. A ti, gracias, Carlos.